Hola a todos, todas, querida gente de Ser Humano en Construcción. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo. Seguimos avanzando. A veces la mente, yo les decía, queda en blanco, pero ya tenemos bastantes ideas muy interesantes y muy comprometida con este canal. Estamos dando vueltas, la estamos investigando. La idea es eh, podría decirse que arrepentirnos lo menos posible de lo que se ha dicho en este canal, pero no porque yo sea experta en todo, sino porque no me gusta lanzar un tema sin más, sin investigación previa, pero siempre sabiendo que como el canal se llama Ser Humano en Construcción, más de alguna vez voy a tener que retractarme de algo. Espero que este no sea la ocasión. Entonces estamos investigando algunos temas bastante interesantes, por ejemplo, más adelante probablemente salga un video sobre lo que ha significado el fenómeno de la nueva serie o el nuevo documental que trata sobre la vida de Hugh Hefner, el editor y creador de la revista Playboy y todo lo que hay de fondo, no solamente con este personaje, sino todo lo que significó el mundo Playboy. Pero hay harto material, hay mucha problemática dentro de ese solo tema, entonces lo voy a hacer para más adelante. No quiero llegar y lanzar la primera observación. Y también dije que iba a hablar sobre cine, hacer análisis de cine, espero hacerlo. Pero hay bastantes temáticas que van de la mano. Entonces, hoy día voy a tratar un tema que hablé o que publiqué hace unas semanas atrás en nuestro canal de Instagram, nuestra página de Instagram, sobre lo que es el autor o la obra. Nos podemos quedar con una obra de un autor de dudosa procedencia o de mal comportamiento o de mala vida moral o ética. Pero antes quiero hacer un paréntesis para hacer un recordatorio que hoy día 6 de febrero se conmemora el Día Internacional de, quiero decirlo bien, de la tolerancia cero contra la mutilación femenina. La idea es recordar, la ONU recuerda en este día cómo se está haciendo campaña para evitar lo que es la mutilación genital femenina. Porque se proponen campañas de aquí al 2030, que se acabe por fin, porque a pesar de lo que hemos avanzado como ciencia, como sociedad, como educación, siempre quedan ciertos vestigios de algunas tradiciones que algunas pueden ser, no pueden traer ninguna consecuencia mayor, pero sí una de ellas, la mutilación femenina, ha sido grave, sigue siéndolo y lamentablemente sigue existiéndolo, sobre todo en ciertos países de África, de Asia. Y se trata normalmente de quiero decirlo bien, la alteración o lesión de alguna de los genitales femeninos. Normalmente se tiende a coser, a cerrar la parte del clítoris, por ejemplo, porque religiosamente, por motivo religioso, la mujer no sienta placer, lo cual estamos hablando de una acción grave contra lo que somos el grupo de mujeres, porque el solo hecho de nacer mujeres se nos priva de algo que biológicamente traemos, un diseño que ya traemos. Entonces, lamentablemente, hoy en día sigue generándose estas prácticas, se espera que el 2030 se erradiquen, y bueno, lo principal que podemos hacer, algunos de nosotros no podemos hacer más allá de lo que está a nuestro alrededor, pero sí es importante como profesores, por ejemplo en mi caso, o como gente que nos rodeamos con más gente, la, eh, la educación y el exponer este tipo de temas, que no sea un tema tabú, que no sea un tema que quede en silencio, guardado, sino que esté ahí, que si hay víctimas puedan hablarlo tranquilamente, puedan hablar con seguridad, con confianza sobre el tema. Porque estamos hablando de una práctica que lamentablemente tiene consecuencias a corto y a largo plazo. Estamos hablando de a corto plazo hay sangramiento, muchas veces se hace bajo sistemas de seguridad y salubridad mínimos. Entonces estamos hablando de muertes por, me olvidé la palabra, hemorragia. A largo plazo son mujeres que pueden contagiarse más rápidamente VIH. Estamos hablando de mujeres que pueden quedar infértiles, es decir, hay mucha consecuencia por el solo hecho de una creencia y de la cual esa mujer en sí no ha tomado la decisión normalmente. Estamos hablando de mutilaciones que se hacen desde muy pequeña. Entonces, solamente en ese paréntesis quería hablar sobre lo que se conmemora el día 6 de febrero, que es bastante importante, e iba a agrandar más el tema, pero lo quiero explayar en otro momento, pero sí dejar la concientización de lo que se está llevando a cabo y de cómo lamentablemente la pandemia ha retrasado muchos temas de género. La misma ONU ha reconocido que se ha retrasado mucho este tema de las proyecciones que se tenían y no es el único.
O sea, lo que ha luchado el feminismo en todas sus versiones se ha retrasado mucho por el tema de la pandemia. Entonces es algo a tenerlo en cuenta, como seres humanos en construcción que somos. Por otro lado, quiero ir ahora, haciendo ese paréntesis que es bastante importante, quiero ir al tema que nos convocaba hoy en día, que es el tema del autor y la obra. ¿Se puede separar al autor de su obra? Muchas veces me han preguntado eso. Me han dicho, Daisy, ¿tú qué opinas como filósofo? ¿Qué opinas tú? Y la verdad es que hoy día, más que dar una idea, proponer algo, quiero proponer una problemática. Quiero dejar un tema abierto, que pueden comentarlo o no comentarlo aquí en el canal, pueden dejarlo para ustedes, podemos hablar por interno. Yo solamente quiero generar una problemática bastante grande y que me inquieta, me quita el sueño de vez en cuando en general. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de 3 casos específicos. Uno podríamos decir más graves que otros, pero vamos a hablar del caso de Sampaoli, de Foucault y de Neruda. Son 3 temas que son como muy en boga. Sampaoli, por eso le decía yo que a lo mejor puede ser más sutil, puede ser menos dañino quizás. ¿Pero por qué? Porque Sampaoli donde va hace un buen trabajo, pero cuando siente que las cosas no sirven, se va. Alguna vez dijo que era un rehén acá en Chile. Entonces llegó y se fue. Ahora está cómodo en el Olympique de Marsella, me parece, está todo bien, entonces no tiene motivos para quejarse. Ahora, desde el lado, obviamente, del lado de la obra, desde el lado de entrenador, yo soy una agradecida completamente porque el tipo nos saca campeón de la Sudamericana. Bueno, yo soy de la U. Saca la U campeón de la Sudamericana, toma el camino de Bielsa y a Chile lo saca adelante. Tenemos una Copa América en lo que fue el trabajo de Sampaoli. Entonces, claro, ahí tenemos al Sampaoli entrenador, que le ha hecho las cosas muy bien. Sin embargo, un tipo que de dudosa reputación cuando se trata de abandonar el trabajo, cuando quiere arrancar, no se hunde con el barco como solían hacerlo los buenos capitanes. Entonces uno dice, claro, no es tan terrible, pero la pregunta es, ¿se puede ser un buen trabajador bajo esas condiciones? Entonces, eso por una parte. Y luego tenemos al caso de Foucault, que luego de toda su obra conocida, en filosofía muy trabajada, en sociología, nos enfrentamos a un Foucault pedófilo, digamos las cosas como por su nombre, abusador de menores, con antecedentes. Y uno dice, bueno, ¿y qué hacemos entonces con los libros de Foucault? ¿Los quemamos? ¿Los botamos? ¿Los borramos de la historia? Y en tercer lugar tenemos el caso de Pablo Neruda, poeta, ganador del Nobel y del Premio Nacional de Literatura. En mi época de infancia, cuando yo estudiaba, era uno de los grandes junto con Gabriela Mistral, porque habían ganado sus premios correspondientes. Pero resulta que después vemos que no solamente lo odia un sector político, porque es la política chilena así. Si tú perteneces a un sector político, te meten en la cabeza que hay que odiar a todos los que son del otro sector político por obligación, por regla, digámoslo. Y, que ese otro tema ya hemos hablado mucho. Y resulta que Pablo Neruda es un tipo que abandona a su hija porque no es una hija sana en el sentido biológico de la palabra, entonces la abandona y no se hace cargo de ella. Entonces tenemos ahí 2 casos más complejos, porque estamos hablando de un atentado grande hacia otra persona. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Votamos los libros de Neruda? ¿Lo borramos del Nobel? Y la gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Se puede separar al autor de su obra? Porque, bueno, a mí no me gusta Neruda, no me gustan sus poemas, pero si a alguien le gusta, está bien, está todo su derecho. Y Foucault me parece más interesante, sí, ahí me llama más la atención sus textos. El punto es el siguiente. Hay ideas y hay personas. Las ideas pueden ser maravillosas, las personas no tanto. Esto todavía no responde y no creo poder responder así, hay que separar la obra del autor. Pero hay algo que no podemos vivir en la nube. Así como Aristófanes criticaba a Sócrates de que siempre estaba ahí en las nubes, por eso escribe la obra de las nubes, que está ahí pensando en más allá de los cielos, en el hipertopos uranos en griego. Nosotros, a ver, Platón también tenía la idea de que las ideas, lo perfecto no estaba acá, no estaba en la realidad concreta, sino que había un mundo de la idea donde estaban las ideas perfectas. Ahora, sí, Platón es muy interesante, pero tampoco podemos vivir pensando en un mundo platónico. Los platónicos, no lo estoy criticando, me encanta Platón, pero también hay que pensar que hay ideas maravillosas, pero esas ideas están pensadas en la cabeza de las personas. O sea, la idea puede estar allá, pero si no hay personas que las piensen, es más difícil que lleguen a lo concreto. Van a estar, pero ¿dónde? Entonces, el punto es que las personas piensan en estas ideas. Neruda escribe estos poemas
Sampaoli entrena a esta gente, plantea un esquema de fútbol y Foucault planteó temas muy interesantes, como por ejemplo el control de la población, la biopolítica, como yo cuido ahora de la gente para que me trabaje, para que esté a mi servicio. El punto es el siguiente, como decía, no podemos separar directamente la obra del autor, porque esa persona escribió ese libro, Foucault escribió ese libro. Ahora la pregunta, y aquí viene el conflicto, porque yo podría decir, ya, separémoslo. Ahora viene el conflicto. Ya, voy a pensar en Foucault. Llevémonos solamente a Foucault. Foucault tiene ideas muy buenas, buenísimas de hecho. No todas, pero algunas son muy buenas. Sobre todo el tema de control de poder. O sea, del control de la gente. ¿Cómo llega Foucault a ese pensamiento, a esa reflexión? Hay una historia, ya sea psicopática, no psicopática, sociopática, después otro día voy a hablar de la diferencia de eso, pero puede haber un antecedente sociopático, psicopático que lo hace llegar a eso. Entonces, si Foucault no hubiera sido el personaje que fue, hubiese llegado a esas obras, a esos libros que hoy día tenemos y que nos sirven para entender la realidad. Si Sampaoli no hubiera vivido todo lo que vivió a lo largo de su vida, hubiese sido capaz de entrenar a la selección chilena, hubiera sido capaz de entrenar a la U, a la Universidad de Chile, ¿cómo lo hizo? Entonces, la pregunta queda a la sociedad. Probablemente no vamos a poder separar al autor de su obra, pero la pregunta queda a la sociedad. ¿Cuánto vamos a estar dispuestos a aceptar para tener buenas ideas? ¿Cuántos psicópatas van a poder estar libres para que podamos tener la idea que tiene? Porque como dice un autor, Kevin Dutton, que escribió un libro bastante interesante, siempre hay unas perillas de los psicópatas que debe tener cierta gente para poder llevar a cabo sus proyectos. Por ejemplo, los grandes economistas, los grandes empresarios, los cirujanos, etc. Pero ¿cuánto como sociedad vamos a estar dispuestos a aceptar para tener esta buena idea, para tener estos desarrollos económicos, para tener estos desarrollos como sociedad? Entonces, más allá de separar el autor de la obra, que creo que no es posible, ¿cuánto vamos a poder aceptar para poder tener estas buenas ideas? Porque estas buenas ideas no andan ahí, llegan ahí. Pero para que llegaran a esa persona tuvo que pasar cierta concursión. Para que yo hiciera este canal tuve que vivir cierta experiencia. Entonces a lo mejor alguno dice, oh, qué canal muy genial, espero que alguno diga. Pero para que yo pudiera hacer este canal tuvieron que pasar cosas buenas y malas alrededor de mi vida. Entonces, ¿cuánto vamos a estar dispuestos a aceptar como sociedad que se desarrollen mentes quizás maquiavélicas, mentes narcisistas, mentes psicopáticas, para que surjan estas buenas ideas? Y me parece, y ahí estoy afirmando algo, que borrar estas historias, sí, son dolorosas, son dañinas, pero borrar la historia, borrar el pasado, borra de algún modo lo que somos hoy en día. Quizás si yo borrara mi pasado de cosas que me pasaron, no estaría haciendo este canal y no pensaría como pienso ahora, que es mucho más flexible de lo que pensaba antiguamente. Hace muchos capítulos atrás, al principio de este canal, yo planteé la historia de lo que el viento se llevó. Que si borramos lo que el viento se llevó, borramos la historia del primer Oscar afroamericano. Entonces, lamentablemente no se puede borrar la historia, porque si borramos la historia, borramos el presente y cómo nos hacemos camino al futuro. Entonces, por eso le decía, este capítulo es más de problemática que de solución. Vamos a tener que seguir conviviendo y seguir proponiendo cómo lo hacemos para que surjan las buenas ideas, si esas buenas ideas surgen de personas que quizás hacen daño a la sociedad. Dejo la pregunta abierta porque es un tema bastante conflictivo. Como les digo, probablemente creo que la obra no se puede separar del autor, pero borrar obras por malos autores o por maquiavélicos autores es complicado, porque ¿de dónde sacamos la información? Mejor tomemos la información los que intentamos hacer el bien y desarrollarlo de la mejor manera posible. Les dejo las inquietudes, porque recuerden que aquí siempre encontramos apreciaciones, opiniones, comentarios, preguntas abiertas y todo ello a través de la reflexión, porque simplemente somos seres humanos en construcción. Nos vemos en un próximo capítulo.